Ha hecho de nuestra conferencia algo muy maravilloso. Thank you very much. Muchas gracias. I am so disappointed. Estoy muy decepcionado. I forgot to put my slides up there. Olvidé poner mis diapositivas. Lesson 1, God is holy. La lección 1, Dios es santo. Lesson 2, God is just. Lección 2, Dios es justo. Lesson 3, God is loving. Lección 3, Dios es amoroso. And then lesson 4, that's not right. It's supposed to be clemente. Yes. Dios es clemente. God is gracious. Yeah, Google did not do a good job with that one. Trabajador Google no hizo un buen trabajo con esto. So I have been doing on my own slides. Yo he estado realizando mis propias diapositivas And I don't know Spanish very well. y no sé muy bien español. And so there's a few mistakes up there. Hay algunas equivocaciones ahí arriba. But I didn't have to tell you that, did I? Pero pues no necesito decirles, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. All right, questions about each of these lessons. Let's go back and do them one by one and see if you can remember and come up with thoughts about them. Ahora, preguntas sobre las lecciones que hemos visto. Vamos a comenzar desde el principio y ver si pueden recordar algunos pensamientos o preguntas al respecto. Let's go all the way back to lesson 1. Vamos a volver a la lección 1. We're going to help them understand that God is holy Vamos a ayudarles a entender que Dios es santo and that our sin separates us from Him. y que nuestro pecado nos separa de Él. Do you have any questions or comments about that lesson? ¿Tiene preguntas o comentarios con respecto a este tema? Why don't you ask your question? Puedes hacer Yes. la pregunta. I was asking. How many? What's the recommendation of time that you can be in one lesson, and the summaries after the lesson there is a summary? Am I gonna be leading that summary, or are we gonna let the other person to ask questions, or are we gonna ask questions and he's gonna tell us if he remembers or something like that? Good. So there's actually 3 questions there. Entonces ahí hay 3 preguntas. The first question is, how long should I expect each lesson to take? La primera pregunta es ¿cuánto debiera una reunión durar? I can only say this. Solamente puedo decirles esto. I have done it multiples of times Lo he hecho muchas veces in a group like this. en un grupo como este And it takes about a half an hour y se tarda alrededor de media hora to read through and answer the questions. en leer y responder las preguntas. I mean, that's a logistical, it just takes that long. Es lo que usualmente toma. If there are questions and answers and discussions, Si durante el estudio hay preguntas, respuestas y discusiones, and there will be, y las va a haber, you can expect about an hour per lesson. puede esperar tal vez que duren 1 hora por lección. When I did this with Carlton, Cuando hice este estudio con Carlton, the guy that was the atheist, el que era ateo, each lesson took us 3 hours cada lección nos tomó 3 horas because he had so many questions. porque tenía muchas preguntas. But that was kind of on him. Pero eso era culpa suya. We could have gotten through the lesson in about an hour. Pudimos haber nosotros durado en 1 hora alrededor. So that's kind of helping you figure that Y out. eso es tal vez de ayuda para esa pregunta. So then comes the question, what do I do with these summaries? Ahora, la tercera pregunta es ¿qué hago con las recapitulaciones? There's going to be discussion questions around the summaries. Ahí pueden ver que hay preguntas de discusión a un lado de las recapitulaciones. If they've read it ahead of time, Si ellos lo leyeron antes de tiempo, antes de la clase, del there's estudio, no reason for you to read the summary to them. no hay necesidad de que tú les leas la recapitulación. If you are doing the lesson together, Si están haciendo la lección juntos,
the way I usually do that, la forma en la que usualmente lo hago, I read all of the paragraph sections. yo leo todos los párrafos And I let my friend read all of the questions and the Bible verses and answer them. y yo dejo que mi amigo lea todas las preguntas, todos los versículos bíblicos y que las responda. So it goes back and forth. Así que es un que va y viene. We're both reading about the same amount, Ambos estamos leyendo la misma cantidad de palabras, but he gets to answer all those questions. pero él entonces le queda el poder contestar las respuestas. If that is the case, Si ese es el caso, then I definitely read the summary. entonces definitivamente voy a leer la recapitulación. The summary is what kind of draws it all together, La recapitulación es entonces lo que junta todas las situaciones. and the stories kind of draw a person in. Y todas estas historias nos llevan a que esta persona esté enfocada en esto. So it really depends on whether or not they've done it ahead of time or not. Entonces depende si ellos están trabajando en su casa antes de la clase o están haciéndolo ahí en el momento. If I were you Si yo fuera tú and I was going to do this Bible study with a friend, y yo voy a hacer este estudio bíblico con un amigo, I would go through all of those discussion questions myself. yo iría por todas estas preguntas o leería todas estas preguntas de discusión para mí And I would use a highlighter and I would mark the ones I really like. y utilizaría un marcatextos y marcaría todas aquellas que en realidad me gustan. There are probably more questions and comments than you can use. Probablemente hay más preguntas y comentarios de los que puedes usar. So you mark the ones that you like. Así que marcas aquellas que te gustan. And then use those to kind of have a discussion about what he learned. Así que utilizas esas para poder tener una discusión sobre lo que él aprendió. Then the third question, Entonces la tercera pregunta, in your leader's guide, en tu guía de líder, at the beginning of each lesson, al comienzo de cada lección, 2 through 4, la lección 3 a la 4, there are summary points hay algunos puntos de recapitulación or review points. o de reseña. Turn to page 26, Vayan a la página 26. and you can see the review from God is holy and just. Ahí van a poder ver una reseña de que Dios es santo y justo. I think it depends on how your friend is doing as to how much time you spend on that. Creo que depende mucho de cómo le está yendo a tu amigo y cuánto tiempo está estudiando él. If your friend is really into it Si tu amigo está muy invertido, muy entregado and they really understood what we talked about last week, y entiende verdaderamente de lo que hablaron la vez pasada, you really only need to just make these comments. en realidad entonces nomás necesitas hacer estos comentarios. Kind of almost read through them. Casi como leyéndolos. Last week we learned that God is just. La semana pasada aprendimos que Dios es justo. He's not a respecter of persons. He's not a respecter of persons. I don't know what that means. He doesn't play favorites. Él no tiene favoritos. And he has to deal with a person in a way that is the same as his nature. Y él tiene que lidiar con una persona de la misma forma que es su propio carácter. We're sinful. God can't let us into heaven. Nosotros somos pecadores y Dios no puede dejarnos entrar al cielo. Our good works won't compensate for our sins. Nuestras buenas obras no van a balancear nuestros pecados. The wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. And we saw last week that means hell. Y eso vimos en la semana pasada que significa que vas al infierno. Now this week we're going to talk about God's remedy. Y ahora, en esta semana vamos a hablar sobre el remedio He de loves us Dios. too much to ignore our problem. Él nos ama lo suficiente como para ignorar nuestro problema. Then we're right there in lesson 3. Entonces ya llegamos a la lección 3. So it doesn't take, a half an hour of review. Entonces no tarda como media hora en hacer esta reseña para empezar la siguiente lección. Very good question. Es una pregunta muy buena. Other questions? Otras preguntas. Let me ask a question. Bueno, déjenme hacer a mí una pregunta. What do you do when your friend looks at a verse and says, I don't agree with that?
¿Qué es lo que usted haría o qué es lo que usted hace cuando su amigo lee un texto y dice, yo no estoy de acuerdo con eso? I don't believe that. No creo eso. So when that happens and I'm doing the Bible study, Cuando eso sucede y yo estoy haciendo el estudio bíblico, I kind of back up just a little bit. yo retrocedo un poquito And I assure them, y yo le aseguro a él, you get to believe anything you want to. tú puedes creer lo que quieras, That's your choice. esa es tu elección. But would you agree Pero ¿estarías de acuerdo that it is what the Bible says? que eso es lo que la Biblia dice? So in other words, I don't have to come to an agreement about what the Bible teaches. Entonces, el asunto no es que yo tengo que estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña, They will believe whatever they want to. o que ellos, o querer que ellos crean lo que la Biblia dice. Ellos pueden creer lo que ellos quieran, But these verses are very simple. pero estos versículos son muy simples. We chose these verses on purpose. Escogimos estos versículos a propósito. These are not controversial verses. No son versículos controversiales. We should all be able to look at it and say, this verse says that if you love money, you're not going to be satisfied. Todos tenemos la capacidad de leer este pasaje y decir que si tú amas el dinero no vas a encontrar la satisfacción. Now, my friend might say, oh no, money would satisfy me. Entonces, a lo mejor nuestro amigo dice, no, a mí me satisface el dinero. And I can say, okay, Y yo le puedo decir, bueno, you get to believe what you want. puedes creer lo que quieras. But would you agree that the Bible says money doesn't satisfy? Pero ¿estás de acuerdo en que la Biblia lo que dice es que el dinero no satisface el corazón? That's my job. Ese es mi trabajo. My job is not to prove the Bible. Mi trabajo no es comprobar la Biblia. My job is to show them the Bible Mi trabajo es mostrarles la Biblia and let the Bible do its own work. y que la Biblia haga su propio trabajo. We believe in the power of the Word. Nosotros creemos en el poder de la palabra. So do you see how you're actually drawing more attention to the Word by saying, would you agree that is what it says? Entonces puede ver cómo inclusive está trayendo más atención a la Biblia al decir, ¿estás de acuerdo en que eso es lo que dice? All right. Any other questions or comments about how to explain the truth of the Bible study? ¿Alguna otra pregunta o comentario en cuanto a cómo nosotros vamos a explicar la verdad del estudio bíblico, hermano? Can you tell us from which age, what age do you recommend us to start with? Yeah. So the question mark is, what age would you do this Bible study with people? Entonces la pregunta es, ¿desde qué edad comenzarías a tener este estudio bíblico con alguien? And my guess would be if you expect them to read it, you would want them to be a good reader. Entonces mi respuesta es que si tú esperas que esta persona lea, esperas que sea alguien que sabe leer bien. My oldest granddaughter took the whole course that you're taking when she was 10 years old. Mi nieta tomó este curso completo cuando tenía 10 años. And she's a little bit more motivated than most. Ella tal vez es más animada que otros. But I think 12 and up is easy to say yes. Yo creo que es fácil decir que de 12 en adelante es correcto. So we've actually in English written the Bible study for young readers. También nosotros en inglés ya hicimos el estudio bíblico para los lectores niños, más pequeños. But it hasn't been translated into Spanish Pero yet. todavía no se traduce al español. So it's for like fourth graders on. Es como para niños de cuarto año en adelante. So good question. Buena pregunta. You had one. Once we present the first or the second or third lesson, how do we present the invitation, and can we pray with them, or we should not pray with them? Yeah, good question. Buena pregunta. So how do we go about the invitation? Entonces, ¿cómo realizamos la invitación? Two different scenarios. Dos escenarios diferentes. Let's say we're at the end of lesson 2, Imaginémonos que vamos terminando la lección número 2. and the question is asked at the end of the lesson. Y la pregunta está al final de la lección. There's more to it, but do you want to know the rest now? ¿Hay más al respecto? ¿Quieres saberlo ya? And they say, I want to know the rest now. Y ellos dicen, quiero saber el resto ya. I'm going to take that as a prompting from the Spirit that person is
ready to trust Christ. Yo voy a tomar eso como una indicación del Espíritu Santo de que esa persona está lista para confiar en Cristo. But based on what we've taught them, Pero basado en lo que nosotros les hemos enseñado, they still don't have all the information they need to make a credible decision. ellos todavía no tienen toda la información que necesitan para hacer una decisión creíble. So in just a moment, I'm going to show you how to use one of the little flip charts that we gave you. En unos momentos voy a enseñarles a utilizar uno de los materiales que les entregamos. What I would suggest is you get your flip chart out Lo que voy a sugerirles es que lo tomen y lo saquen, uno de estos folletos, and or your app, o en tu aplicación, and you use that to explain the next 2 points. y lo utilices para enseñar los siguientes 2 puntos. And then, yes, I do believe we should give them the invitation. Y sí, yo creo que tenemos que darles la invitación. And when I give an invitation, Y cuando yo doy la invitación, I explain to them that what saves a person is putting your trust in Jesus. yo les explico a ellos que lo que salva a una persona es poner tu confianza en Cristo. And the best way to put your trust in Jesus is just to tell him in a prayer. Y la mejor forma de decirle a Jesús que estás poniendo tu confianza en Él es en una oración. And then I explain to them, now prayer isn't what saves us. Ahora, es importante que le explique, la oración no es la que te va a salvar. It's not like if you just say the right words, it's okay. No es como si simplemente dices este número de palabras, ya va a estar bien. It's just expressing your faith in words. Sino que simplemente estás expresando tu fe en palabras. I explain to them that prayer is just talking to God like you would talk to me. Yo les he explicado, la oración es hablar simplemente con Dios como estás hablando conmigo. And then rather than to give them a repeat after me kind of prayer, Y en lugar de darle una oración de repite después de mí, I would just take the prayer that's in the book yo tomaría la oración que está en el libro and I would walk through it as a model. y yo se las mostraría como un modelo. And I just kind of point at the various pieces. Y le diría, bueno, estos son los elementos que tiene esta oración. You're going to tell God that you know you're a sinner Tú tienes que decirle a Dios que sabes que eres un pecador and that your sin condemns you to hell. y que tu pecado te manda al infierno. And that you know that Jesus died in your place. Y que tú ya sabes que Jesús murió para tomar tu lugar. That you want to make that exchange with him. Y que quieres hacer ese intercambio con Él. That you're putting your trust in him alone. Que estás poniendo tu confianza únicamente en Él. Ask him to make that exchange with Y le ruegas que haga ese intercambio contigo. you. And then we usually end our prayers by saying amen. Y usualmente terminamos las oraciones diciendo amén. And then I let him go. Y ya los dejo ir. I love to listen to that sinner's first real prayer. Me encanta orar, me encanta escuchar esas primeras oraciones del pecador. So I don't want to feed him words, No quiero darles a ellos las palabras, but I also want him to kind of think clearly about what he's going to say. pero sí quiero que él esté consciente y piense claramente de qué es lo que va a decir. Some people need more help than others. Algunas personas necesitan más ayuda que otras. And when I see someone who is genuinely pursuing God, Y cuando veo que alguien está genuinamente buscando a Dios, I'll give them as much help as they need. voy a darle toda la ayuda que ellos necesiten. But I'm going to let them do it on their own if that works out. Pero voy a dejar que ellos lo hagan por sí mismos si es que así funciona. That help? ¿Ayudó? Muy bien. Other questions or thoughts Otras preguntas o pensamientos about doing the Bible study? en cuanto a hacer el estudio bíblico. After lessons, if you have the 4 lessons and there's no change of heart, what did you suggest after that? Yeah. We actually wrote a book called Conversations with Jesus that helps with that. En realidad nosotros tenemos un libro que se llama Conversaciones con Jesús que ayuda con eso. It's a study through the book of John. Es un estudio a través del libro de Juan. So the book of John ends by saying this. El libro de Juan termina diciendo esto. There are other things that Jesus did that are not written in this book. Hay otras cosas que Jesús hizo que no están escritas en este libro. But these are written that you might believe. Pero estas están escritas para que ustedes crean. And that believing you might have life in his name. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. And so it literally says, I wrote this book
to make believers out of unbelievers. Entonces, literalmente está diciendo, yo escribí este libro para convertir a los incrédulos en creyentes. I think the book of John is a great evangelism tool. Yo creo que el libro de Juan es una gran herramienta evangelística. So we just don't have that one translated into Spanish Así yet. que todavía no tenemos ese libro traducido al español. So if it were me, I would just ask them, would you study through the book of John with me? Y si fuera por mí, yo les diría simplemente, ¿estudiarías el libro de Juan conmigo? And literally, you can just study through. The Bible speaks for itself. Y literalmente puedes estudiarlo y la Biblia habla por sí misma. And if you want to, you can translate conversations into Spanish, and I'll take it from you. Si quieres, puedes traducir el libro al español y me lo das. We're ready to get that to happen. Just haven't happened yet. Estamos listos para que suceda, pero simplemente no ha sucedido. What you guys have to pray for me about is that I finish the second half of John. Lo que ustedes tienen que orar por mí es que termine la segunda parte de Juan. It's supposed to be 2 parts. Está supuesto para ser 2 partes. Part 1 is finished. La primera parte está terminada. Part 2 is about halfway through. La segunda parte está a la mitad. But I'm always out doing Pero this, siempre estoy afuera haciendo esto. so I'm not home doing this. Así que no estoy en casa haciendo esto. So, good question. Buena pregunta. Does that help? ¿Ayudo? Yeah, be careful trying to make fruit ripe. Y tengan cuidado con hacer o intentar hacer que el fruto se madure. I love the picture of the soul farmer in Mark 4. Me encanta la imagen del sembrador en Marcos 4. It says he puts the seed in the ground, Él dice que él pone la semilla en el suelo and then he watches as the seed sprouts. y dice que él mira mientras la semilla brota. And he says he doesn't understand how it happens. Y dice, no entiende él cómo es que sucede eso. That's clearly the work of the Spirit. Es obviamente el trabajo del Espíritu And Santo. then it says that the grain comes in the blade. Entonces dice que el grano saca la navaja de la hoja. And the soul farmer's still watching. Entonces el granjero sigue viendo. And then when the grain is ripe, Entonces cuando el grano ya está listo, ya está maduro, immediately he puts in the sickle. Inmediatamente él echa la hoz. So he doesn't reap until it's ripe. Entonces él no ciega hasta que ya está maduro. And I think that's really important. Y yo creo que eso es algo muy importante. Trying to talk someone into making a decision Intentar convencer a alguien a través de tus palabras para que haga una decisión is not my job. no es mi trabajo. It's that growth of the Holy Spirit that he does. Es el crecimiento del Espíritu Santo quien lo hace. And it takes spirit discernment on your part Y toma discernimiento espiritual de tu parte to know the difference. para el darte cuenta de las diferencias. You know, sometimes a person needs a little prompting. Hay ocasiones en las que la gente necesita un pequeño empujón. My wife tells a story about witnessing to a woman named Joanne. Mi esposa habla sobre la historia de ella predicándole el evangelio a una mujer llamada Joan. Anna had watched the Holy Spirit working in her life. Y cómo ella vio que el Espíritu Santo trabajaba en su vida. Joanne had really struggled trying to understand. Joan había tenido un tiempo algo difícil intentando entender. She kind of had an aha moment in lesson 4. Y tuvo un momento de, eso era en la lección número 4. So when Anna asked her, would you like to put your trust in Jesus Entonces, right now? cuando Ana le dijo, ¿desearías poner tu confianza en Cristo justo ahora? And Joanne said no. Y Joan dijo, no. Anna was quite surprised. Ana estuvo sorprendida, se sorprendió. In fact, my wife says it was a very angry no. En realidad, mi esposa dijo que ese no que ella había dicho sonaba enojado. And she said, I'm not trying to be spooky-ooky. Y ella le dijo, no estoy intentando asustarte. But you could sense
the evil one in the room. Pero ella dice, tú podías sentir cómo Satanás estaba trabajando ahí. It was almost as if he was just hanging on, saying, I don't want you to do this. Es como si se le estuviera agarrando a ella, diciéndole, no quiero que lo hagas. And it was kind of an ugly tension in the room. Había una tensión ahí fea en el lugar. She said, I didn't know what to do. Y ella dice, yo no sabía qué hacer. There was a friend doing the Bible study with her. Había una amiga que estaba haciendo el estudio con ellos. And her friend literally did this. Y su amiga literalmente hizo esto. And she started praying like a kid. Y empezó a orar como un niño. And the Holy Spirit gave Anna these words. Y el Espíritu Santo permitió que Ana dijera lo siguiente. Joanne, what do you think is holding you back? Joan, ¿qué crees que está deteniéndote? Joanne thought about it for a little bit. Y Joan se detuvo un tiempo y lo pensó. Well, nothing. Nada. And she said, well, wouldn't you like to trust Jesus right now? Y ella le dijo, bueno, ¿no te gustaría confiar en Jesús ahora mismo? And Joanne said, yeah, I really would. Y ella dice, sí, me gustaría. Anna said it was like grace just flowed in the room. Y Ana dice que se sintió como si la gracia entrara en el cuarto. And Joanne prayed a prayer from her heart, didn't get prompted. Y Joana oró de su propio corazón sin que nadie le dijera. And she got saved, continued to walk with the Lord. Y fue salva y continuó caminando con el Señor. It was beautiful. Fue algo hermoso. But I really believe that if Anna hadn't persisted, Pero yo realmente creo que si Ana no hubiera persistido, the devil might have won the battle. Satanás pudo haber ganado la batalla. So we have to have wisdom from the Spirit to know what to do. Así que tenemos que tener sabiduría del Espíritu para saber qué es lo que tenemos que hacer. And there is no, if this happens, then do this. Y no hay esa lista de actividades, si esto pasa, haz esto otro. But I do believe the Holy Spirit will help you. Pero yo realmente creo que el Espíritu Santo va a ayudarte. Good. Muy bien. Other questions? Otra pregunta. Dijo que ya se sabe la respuesta, que nomás va a preguntar. I invited a friend today to start a study with me from my university. And I said if he wanted to have the Bible study with me, and he said yes. And I said that it was a study that he can do by himself, but we can answer it together as well. And I see him every Saturday, and I said next Saturday I will give you the material, and we start in 2 Saturdays. And I felt so he can have the opportunity to start studying. And now I had the question. And in my mind, what I have is that after classes I can go and eat lunch with him, and it's a public place. And I'm thinking about the moments when we have to pray, or even when we get to the point that he needs to be saved. Do you want to trust in the Lord? Are you willing to? Do you think it's better to give him the opportunity to do that intimately, or is it okay if we do it in public? So the question mark is, by the way, congratulations. Primero que nada, felicidades. So he asked a friend today to do the Bible study with him, Él le preguntó a un amigo hoy si quería hacer el estudio bíblico con él, and his friend said y yes. su amigo dijo que sí. So they're going to study it together kind of in a public place. Entonces dice que lo van a estudiar en un lugar público. And he's wondering if it gets to the point where he's going to give the invitation, Y él pregunta si llega el momento en el que es necesario dar la invitación. should he try to get him in a little bit more of a private place? ¿Debería mejor buscar un lugar privado? I'll answer with a story. Voy a contestarte con una historia. Years ago, I led a young man to the Lord that sold me a car. Hace muchos años yo llevé a Cristo a un jovencito que me vendió un carro. After he sold me the car, I asked him if he would go to lunch with me. Después de que me vendió el carro, yo le dije si quería ir a comer conmigo. And I didn't have the Exchange Bible Study in those days, En esos días todavía no tenía el estudio bíblico del intercambio, so I brought my Bible with me. así que traje mi Biblia conmigo. When he tells the story, he said it was a family Bible.
Cuando él cuenta la historia, dice que era una Biblia de tamaño familiar. Everybody in that restaurant saw that Bible sitting on the table. Si todo mundo en el restaurante pudo ver que allí estaba una Biblia. I went through the gospel with him using my Bible. Le prediqué el evangelio usando la Biblia And I asked him if he wanted to trust y Christ. le pregunté si quería confiar en Cristo. And he looked at me and he said, "Can we do it in the car?" Y él me miró y me dijo, lo podemos hacer en el carro. So we went out to the car and he trusted Christ as Savior. Así que fuimos al carro y ahí es donde él confió en Cristo. And that's what I would do. Eso es lo que yo haría. I'd give the invitation right there Yo daría la invitación en ese lugar and let your friend kind of dictate what he wants to y do. que él diga si quiere tenerlo en un lugar público o no. I think if you wait Yo creo que si esperas and kind of say, "Can we go to a private place?" y le dices, ¿podemos ir a un lugar It privado? might be a little strange to him because he doesn't know what's happening. Tal vez sea algo extraño para él porque no sabe lo que está pasando. Just my thought. Es nomás mi pensamiento. All right, other questions? Bueno, otras preguntas. What's your experience with those that depart, that have been in church, that even they have been baptized? And what's your experience? But they depart from church. What's your experience? Do you give them the study again, or what? Yeah. The Bible, by the way, just in case you understand, the question is people who have made a profession of faith, gotten baptized, lived in the church, and then departed. Entonces la pregunta primero que nada es que cuando una persona cree en Cristo o dice que hace una profesión de fe, es bautizada, vive en la iglesia y después se va. Number one, the Bible says they went out of us or from us because they were not of us. Primero que nada la Biblia dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros. So I personally believe that they left because they were never really a believer. Entonces yo personalmente creo que ellos se van porque realmente nunca fueron creyentes. So I would treat them like an unbeliever. Así que yo los trataría como un incrédulo. And I would try to give them the gospel. Así que yo intentaría otra vez predicarles el evangelio. That's what an unbeliever needs. Eso es lo que un incrédulo necesita. They probably won't respond positively Tal vez ellos no respondan de forma positiva unless the Lord has brought them through a journey that makes them receptive. al menos que el Señor los haya tenido en un trayecto que los haya hecho receptivos. I love the story of the prodigal son. Yo amo la historia del hijo pródigo. That boy knew what was right. Ese hombre, ese joven sabía lo que era bueno He left in rebellion. y se fue en rebelión. He spent all of his money on filth. Se gastó todo su dinero en basura. He had no excuse. No tenía ninguna excusa, But the Lord still loved him. pero el Señor seguía amándolo. And I kind of see him as that 99th or that one sheep out of the 100. Y lo veo de cierta manera como esa única oveja entre las 99 o las 100. God went down there into that pig pen with him. Dios fue y lo sacó de ese lugar de los cerdos. And the Bible says he came to himself. Y la Biblia dice que volvió a sus sentidos. That phrase is used in 2 Timothy chapter 2. Esa frase es utilizada en 2 Timoteo capítulo 2. At the end of 2 Timothy chapter 2, it tells us what the servant of the Lord must be. Al final de 2 Timoteo capítulo 2 nos dice lo que el siervo del Señor debe ser. And I think this is what our response to those who have strayed ought to be. Y yo creo que esa es nuestra respuesta para aquellos que se han alejado, la respuesta que tenemos que tener. The Lord's servant must not be quarrelsome. It's just a word that's argumentative. El siervo del Señor no debe ser peleonero, no debe ser contencioso. But gentle, or excuse me, but patient with everyone. Sino que debe ser paciente con todos. Able to teach. Capaz de enseñar. Trying to think through the passage. Intentando recordar el pasaje.
correcting his opponents with gentleness. Corrigiendo a sus oponentes con amabilidad. God may perhaps grant them repentance, Tal vez Dios les permita arrepentimiento, leading to a knowledge of the truth. llevarlos al conocimiento de la verdad. And they may come to their senses Y tal vez vuelvan a sus sentidos and escape from the snare of the devil, y escapen del lazo del diablo, who has taken them captive to do his will. quien los mantiene cautivos para hacer su voluntad. I just think that's a beautiful passage of scripture. Yo creo que es un pasaje muy hermoso de las Escrituras. Because what happened to that prodigal son Porque lo que sucedió a ese hijo pródigo, when he came to his senses cuando volvió a sus sentidos, is a work from God. es un trabajo divino. But when the servant of the Lord Pero cuando el siervo del Señor is gentle and kind and patient, es gentil y amable y paciente, God often uses that while they teach usualmente utiliza eso mientras él enseña to grant repentance to that person. para permitir que la persona que está escuchando se arrepienta. And that's clearly what they need. Y es claramente lo que necesitan. That's clearly what happened to the prodigal. Es claramente lo que sucedió con el hijo pródigo. He turned around and went back where he came from. Él se levantó y volvió a donde estaba antes. And that's what we pray for. Y es lo que nosotros oramos. By the way, that's the heart of a pastor talking right there. Ay, dicho sea de paso, ese es el corazón de un pastor hablando. Nothing breaks your heart more than to watch that happen. Nada rompe más el corazón de un pastor que ver eso sucediendo. Hermano Javier. Por ejemplo, si a alguien se le da el estudio, le doy el estudio, el intercambio, Y- él acepta, no es necesario que él lleve otro discipulado más a fondo, con más conocimiento, o uno cree que ya él es sabio. If we study the exchange together and he comes to trust in the Lord, does he need further discipleship or not anymore? No, done. He's done. No, él ya terminó su No, discipulado. no more. No, ya no es suficiente, ya no es necesario. Yes, he definitely needs Sí, claro que lo necesita, claro que necesita más discipulado. So- No se asuste, hermano. This is just the beginning. Este es solamente el comienzo. What he has said is, I want to follow Jesus. Lo que él dijo es quiero seguir a Jesús. Now we got to teach him how to follow Ahora Jesus. tenemos que enseñarle cómo es seguir a Jesús. So in your app, you will find another book called Living the Exchange. En su aplicación ustedes van a encontrar otro libro llamado Viviendo el Intercambio. Living the Exchange is an inside-out discipleship. Viviendo el Intercambio es un discipulado de adentro hacia afuera. It doesn't work from, here's the things you're supposed to do, now start doing them. No se trata de estas son las cosas que se supone que tienes que estar haciendo, hazlas. It doesn't even start from, here are the doctrines you need to know. Ni siquiera comienza diciendo estas son todas las doctrinas que tienes que saber. It starts from teaching them what actually happened to them when they got saved, Empieza enseñándole lo que realmente pasó con ellos una vez que fueron salvos. helping them, number one, to recognize that their flesh did not get saved. Intentando enseñarles y haciéndoles ver que su carne no fue salvada. Sometimes when a new believer gets in trouble and starts swearing, Alguna vez hay ocasiones en las que un nuevo creyente se mete en problemas y empieza a decir groserías. they think to themselves, oh, I can't believe I did that. Y se piensan a ellos mismos, no puede ser, ¿por qué lo hice? I must not really be saved. Ya no voy a ser salvo. And I love to say to them, Y me encanta decirle a ellos, welcome to your introduction to the Holy Spirit. bienvenido a la introducción al Espíritu Santo. Did you swear before you got saved? ¿Dijiste groserías antes de ser salvo? Yes, all the time. Sí. That's why I hate this. Sí, toda la vida, por eso lo odio. Well, did you ever feel bad about it before you got saved? ¿Y alguna vez antes de que fueras salvo te sentiste mal por hacerlo? Oh, no, I did it all the time. No, nunca, lo hacía todo el tiempo. That's the difference. Esa es la diferencia. Now you have the Holy Spirit that won't let you get away with that. Ahora tienes al Espíritu Santo que no va a dejar que te salgas con la tuya. They've already taught their brain how to walk down that path. We already told-
their brain how to walk down the path of sin. Ellos ya le enseñaron a su cerebro cómo caminar en el camino del pecado. And they probably will do it again. Y ellos probablemente lo repetirán. What we have to do is help them understand that the Holy Spirit wants to give them strength not to do it. Lo que nosotros queremos ayudarles a ellos a entender es que el Espíritu Santo va a darles fuerzas para no querer hacerlo otra vez. So we're going to go to Romans 6 and show them what that looks like. Entonces vamos a ir a Romanos 6 y enseñarles cómo es que eso se mira, cómo se mira eso. We know this happened to us. Nosotros sabemos que esto nos pasó a nosotros. So we count that true about ourselves. Entonces nosotros lo sabemos que es verdad para nosotros. And when the temptation comes, Y cuando la tentación viene, instead of yielding my body to the sin, en lugar de entregar mi cuerpo al pecado, I'm going to purposely yield my body to the Spirit. voy a propósito entregar mi cuerpo al Espíritu. And God will supernaturally enable me to do the things that are right. Y Dios sobrenaturalmente me va a permitir hacer las cosas que son correctas. Then we're going to take them to Romans 7. Y entonces nos vamos a llevar a Romanos 7. And we're going to help them see now this is a process. Y les vamos a ayudar a que ellos vean que es un proceso. It doesn't happen all at once. No sucede en una sola vez y para siempre. We're still going to be doing things that we don't want to do. Vamos a seguir haciendo cosas que no queremos. And at the end of Romans 7, the guy says, who would deliver me from this body of Y en sin? Romanos 7 al final el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Then we're going to take him to Romans Y 8. después lo vamos a llevar a Romanos 8. Because in Romans 8, he tells us how to walk according to the Spirit. Porque en Romanos 8 nos va a decir cómo caminar de acuerdo al Espíritu. Literally out of the energies of the Spirit. Literalmente saliendo de las fuerzas del Espíritu Santo. And I believe that you have to teach someone how to live submitted to and growing in the Spirit. Y yo realmente creo que tenemos que enseñarle literalmente a una persona cómo crecer sometiéndose a lo que las Escrituras dicen. I kind of think that John 15:16 talks about this. Y yo creo que más o menos Juan 15:16 habla al respecto de esto. He says, you haven't called me or chosen me, I've chosen you. Él les dice, ustedes no me han escogido a mí, yo les he escogido a ustedes. And I chose you to bring forth fruit, Y yo les he escogido para que traigan fruto and that your fruit would remain. y para que su fruto permanezca. That's the same word where he talks about abiding in the vine. Esa es la misma palabra que hace cuando dice, cuando habla sobre lo divino. We need to teach our convert how to abide in the vine. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestro creyente, a nuestro nuevo creyente, a habitar en lo divino. Live out of the life, the vitality of the Spirit. Vivir de la vitalidad del Espíritu Santo. And it's to me leading someone to Christ and leaving them. Para mí, liderar a alguien a Cristo y de abandonarlo It's kind of like having a baby at the hospital es como tener un bebé en el hospital and just giving them away. y regalarlo. Yeah, I mean, I did my part. Bueno, yo ya hice mi parte. I had the baby, now you take care of him. Yo ya tuve a mi bebé, ahora tú cuídalo. You try that with one of these mamas around here with a baby. Intente quitarle un bebé a una de las mamás que están aquí. The claws are going to come Van a out. salir las garras. The fight is on. Empieza la pelea. That's my baby. Es mi bebé. And that's the way we have to be with our Y converts. así es como tenemos que ser con los nuevos convertidos. That's our baby. Es nuestro bebé. By the way, where's the best place for a baby to grow up? Dicho sea de paso, ¿dónde es el mejor lugar en el que el bebé puede crecer? In the home of their parents. En la casa de sus padres. Where's the best place for your converts to grow up? ¿Dónde es el mejor lugar en el que los nuevos convertidos van a crecer? In your spiritual home. En tu hogar espiritual, In your church. en la iglesia. So, ¿Ok? Hermana primero. Hermana Judith primero. Es que alguien atrás se levantó también. Is our food ready for us? ¿La comida está lista? Yes. It is? Okay, I see two questions. Hay dos preguntas aquí. Your job is to remember those questions after we have food. Les voy a encargar que se acuerden de esa pregunta para después de la comida, ¿ok? Okay? ¿Ok? All right. Muy bien. Let's have food. Vamos a comer. I'm gonna pray For the food? for the food. Ok, entonces vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la bendición de estar reunidos escuchando tu palabra y aplicaciones para la misma.
Cuida, Señor, de los alimentos y agradecemos la bendición de poder compartirlos como la iglesia que somos. En el nombre de Jesús rogamos que nos bendigas. Amén.